Vamos a continuar haciendo balances microscópicos de masa, y en este video voy a revisar la difusión desde una esfera que está sumergida en un líquido estancado, un líquido que no está en movimiento. Entonces vamos a considerar una partícula sólida de material A, que está suspendida en este líquido. Ese líquido pues va a ser el material B. Este material A es ligeramente soluble en B. ¿Sí? Entonces esa esfera va a disolverse en el líquido. Pero está este requisito de ligeramente soluble. Más adelante vemos a qué se debe esa consideración o qué implica esa consideración. Una vez que A se disuelve en B, las moléculas de A, que ahora va a ser un soluto, se alejarán de la superficie del sólido mayormente por difusión, debido a que el líquido está estancado. ¿Sí? Lejos del sólido, el solvente está libre de soluto. ¿Sí? Bueno, ahí está el enunciado de la situación que buscamos describir. Específicamente aquí, pues el objetivo de análisis es a qué velocidad es determinar a qué velocidad se disuelve esa esfera o ese sólido. A qué velocidad se disuelve la partícula esférica. Pudiera ser un fármaco en forma esférica y se está disolviendo. Entonces tiene implicaciones importantes. Una representación nada más de eso es la siguiente figura. Entonces tendríamos una esfera, que es el sólido A. Esa esfera pues va a tener cierto radio que voy a llamar R, y está suspendida en el líquido B, líquido estancado B. Y como dice el enunciado, pues ese material A, si vemos una molécula de A aquí, pues se va a transferir hacia ese líquido, va a ser ahora un soluto, y también, como dice el enunciado, pues va a empezar a alejarse mayormente por difusión, debido a que lejos de la partícula pues la concentración de ese soluto pues es cero. Entonces ahí está la fuerza impulsora para que entre la difusión. Entonces ahora lo que vamos a hacer es buscamos describir entonces cómo cambia la concentración de A en B.
¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es balance microscópico, pero nuestro dominio va a ser donde comienza el líquido y alejándonos, ¿sí? Entonces el dominio de análisis va a ser el líquido estancado. ¿Y qué pasa con la concentración de A debido al proceso de disolución? Este problema pues implica coordenadas esféricas, entonces utilizaremos coordenadas esféricas y nuestro dominio pues va a ser R mayor o igual a la superficie, el radio de la partícula, y menor o igual, pues nos vamos a considerar un límite arbitrario infinito. Muy lejos de la partícula la concentración va a ser cero. Bueno, entonces consideraciones y suposiciones. Vamos a considerar simetría en las direcciones angulares en teta y phi. Aquí en este problema en particular la concentración de A pues puede depender de las coordenadas esféricas r, teta y phi y del tiempo. ¿Sí? Entonces la condición esta de simetría pues nada más cancela la dependencia de la concentración de A con respecto a estas dos variables. ¿Sí? Con respecto a R pues no tiene sentido que haya simetría porque claramente el eje de R pues apunta en esta dirección. Si avanzas en esta dirección pues esperarías que la concentración de A fuera muy grande aquí y conforme te movieras hacia acá pues fuera disminuyendo. ¿Sí? Entonces claramente ese A debe depender de la posición R. Bueno, esa es la primera, no es reacción química, no es reacción de A con B. Eso pues nos va a permitir cancelar el término R igual a 0 en la ecuación de continuidad. C y D, A, B uniformes para usar las ecuaciones de la página 14. Adicionalmente pues A está diluido en B. Bueno, entonces ahí están algunas sencillas de entender y otras que ya hemos utilizado. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa con esta variable que está aquí? Claramente, puesto que la esfera se está disolviendo en el líquido, el radio de la esfera pues debería de cambiar con el tiempo. De hecho, lo que quieres determinar pues, es a qué velocidad se está disolviendo y eso implica pues, a qué velocidad está desapareciendo la partícula. ¿Sí? Sin embargo, bueno, antes de hablar de qué vamos a hacer con el tiempo, en esta situación en particular hay dos tiempos característicos, que como ya saben son tiempos asociados a lo que se está analizando. Entonces, tiempos característicos. Si regresamos a la figura, ya establecimos que una vez que A se disuelve y avanza en el líquido, pues lo va a hacer por difusión mayormente, debido a que el líquido está estancado. Entonces debe haber un tiempo de difusión como tiempo característico porque es uno de los procesos que están ocurriendo. Este tiempo de difusión ya lo definí cuando introduje la ley de Fick y lo podemos entonces aplicar a este problema. Podemos hacernos la pregunta de en cuánto tiempo un soluto que está aquí en la superficie avanza una distancia y como distancia voy a considerar el mismo radio de la esfera. Entonces esa distancia va a ser el radio de la esfera.
y la pregunta es en qué tiempo recorre un soluto esa distancia. Eh, si recuerdan, pues ese tiempo de difusión, en cuánto tiempo lo recorre, es la distancia al cuadrado entre el coeficiente de difusión, entre el de AB. Y el otro tiempo característico pues tiene que ver con la partícula que se está disolviendo. Entonces lo voy a llamar tiempo de disolución. De esto al momento no tenemos forma de calcular. Podremos hacerlo al final, pero en este momento no sabemos, no tenemos una expresión para calcular ese tiempo de disolución. Pero sí podemos pensar al menos en dos situaciones. ¿Qué pasa si el tiempo de disolución es mucho más grande que el tiempo de difusión? Si el tiempo de disolución es mucho más grande que el tiempo de difusión, pues ¿qué es lo que va a ocurrir con la esfera? Efectivamente la esfera va a cambiar de radio por el proceso de disolución, pero lo que estamos estableciendo es le va a llevar mucho tiempo que veamos cambios significativos. Sí va a cambiar de radio, de hecho eventualmente vamos a determinar una expresión para determinar cómo cambia el radio con el tiempo. Pero hasta aquí en el análisis inicial es si el tiempo de disolución es muy grande, el radio más o menos es constante con respecto del tiempo. Sí va a cambiar, pero yo puedo analizar el problema en un radio en particular, hacer mi análisis, y luego voy a establecer que sí va a cambiar, pero le va a llevar mucho tiempo. ¿Sí? Entonces vamos a analizar el problema en un momento del tiempo en donde el radio pues prácticamente es constante, no hay variación de él con el tiempo. La otra situación sería si el tiempo de disolución pues, es mucho menor que el tiempo de difusión. Y aquí sí habría cambios significativos del radio. Entonces aquí en las dos cambia el radio con el tiempo, pero vamos a llamar aquí cambios pequeños del radio de la partícula con el tiempo. Va a parecer pues que no cambia, y en el otro sí habría cambios significativos del radio con el tiempo. Vamos a trabajar entonces en la primera situación podríamos entonces eliminar las dependencias del tiempo. Si el radio no cambia con el tiempo, pues no tendría que haber una dependencia del tiempo. En la situación 2 sí habría cambios significativos del radio con el tiempo y no podríamos entonces eliminar el tiempo de nuestras ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer es resolver el problema bajo esta restricción. Y eso nos va a permitir despreciar esta contribución. ¿Sí? Y entonces solo vamos a depender del radio. Esta de aquí se llama condición de estado pseudoestacionario. Pseudo es casi, entonces es casi estacionario. Recuerden que la consideración de estado estacionario elimina este término de la ecuación de continuidad, lo cancela, porque es igual a cero. Se llama condición de estado pseudoestacionario porque vamos a hacer la misma cancelación, pero porque ese término va a ser esencialmente igual a cero, va a ser despreciable. ¿Sí? Bueno, entonces eventualmente vamos a determinar cómo podemos calcular este tiempo y verificar qué debe cumplirse para que se cumpla esta diferencia de tiempos. Bueno, entonces ahora sí vamos a resolver nuestro problema. Voy a escribir las coordenadas esféricas de la página 14 porque ya cumplimos con las restricciones para usarla. Entonces voy a escribir aquí la ecuación completa.
el término de acumulación, convecciones, convección en R, convección en teta y convección en phi. Y eso es igual a difusión, difusión en R más difusión en teta más difusión en phi. Y el término de reacción. Entonces aquí ya podemos cancelar, no hay reacción de acuerdo a nuestras consideraciones y suposiciones. CA no depende de teta, podemos eliminar estas derivadas, ni de phi. CA sí depende de R, nos quedamos con este término. Y también nos quedaríamos con este, pero en el donde estamos restringiendo esta ecuación, la estamos aplicando en el líquido. En ese líquido, como está estancado, la velocidad en la dirección R pues, es esencialmente cero. Entonces podemos cancelar este término. Si existe, como digo, porque si hay derivadas de CA con respecto al radio, pero lo va a cancelar esta velocidad igual a cero. Y aquí está lo que establecía. Vamos a aplicar la condición de estado pseudoestacionario, que lo voy a escribir acá como condiciones. Estado pseudoestacionario, donde ya medio establecí qué implica, y al final en nuestro balance microscópico pues ese término es despreciable. Y solo nos quedamos entonces con la difusión, con este término aquí, y lo voy a escribir aquí abajo. Ya que hagamos ahí una simplificación, pues vamos a obtener esta ecuación. Las derivadas ahora ya son totales, solo depende sea de una dirección de R. Integrando dos veces obtenemos el perfil de concentración para el dominio en el que estamos trabajando, desde la superficie hasta muy lejos de la superficie. Este es nuestro perfil de concentración de A en B. Y necesitamos entonces condiciones de frontera para determinar las constantes. Vamos a regresar aquí a la figura. Como ya establecimos, si tienes una interfase y siempre hay disponibilidad de sólido, y el sólido se puede disolver en un líquido, y la interfase la forman ellos, el líquido y el sólido. La concentración en la primera capa de líquido que está rodeando al sólido, la concentración del soluto siempre es la solubilidad. Es decir, la concentración aquí de la primera capa de fluido es la solubilidad de A en B. Por ahí en algún video ya traté de explicar eso, debido a que la cantidad de volumen que hay es muy pequeña y se satura, alcanza la concentración máxima de A en B. Esa es una de nuestras condiciones de frontera. La otra es, pues si te alejas mucho de la superficie, pues no deberías encontrar concentración de la especie A. Entonces nuestros límites son R igual a R mayúscula y R tendiendo a infinito. En la primera va a ser CAS, esta CAS va a ser la solubilidad, entonces. Y si te alejas mucho, pues la concentración debería de bajar a cero. Aplicando las condiciones en la ecuación,
obtenemos ya el resultado final del perfil. Que sería esta expresión de aquí. Si graficamos por aquí, voy a hacer esa gráfica desde R hasta infinito. Acá va a estar CA. Vamos a empezar en CAS. Y la concentración, pues de acuerdo a esta ecuación, va a ir disminuyendo monotónicamente hasta alcanzar a ser cero en el infinito. Bueno, el infinito no estaría aquí, estaría más lejos, pero ahí estaría bajando la concentración de A conforme te alejas de la superficie. Esta sería la posición R. Entonces ya obtuvimos perfil y lo que sigue siempre después, pues, es obtener el flux. La ecuación para calcular el flux pues está en la página 13. Es esta. El flux de A es la convección más el término de la difusión, que sería la ley de Fick. Vamos a eliminar este término porque nuestro sistema XA tiende a ser cero, y bajo las consideraciones y estableciendo que solo estamos hablando de la dirección R, entonces el componente R sería igual al flux difusivo, de acuerdo también a lo que está ahí en la página 14. ¿Sí? El flux sería esto, pues sería igual al flux JR asterisco, que sería menos de AB de CA en R. El flux lo podemos calcular donde nosotros querramos, porque el dominio es de R igual a R mayúscula hasta el infinito. Donde tiene sentido o más sentido calcularlo es en la interfase, es decir, a qué velocidad A abandona el sólido y entra en nuestro dominio. Como es nuestro dominio, podemos calcular, podemos aplicar la ley de Fick en la superficie, y entonces va a representar a qué velocidad recibe material el líquido B, recibe A el líquido B. Entonces vamos a calcular el flux en la superficie, flux de A. Que va a ser pues en R igual a NR. Entonces lo único que voy a hacer es utilizar la ecuación anterior, solo la voy a establecer que lo quiero calcular en R igual a R mayúscula, la derivada pues también. Habría que sustituir entonces el perfil aquí, tomar la derivada y evaluarla en R igual a R mayúscula. Este es el resultado entonces del flux. Ahí está el flux. Bueno, entonces el balance microscópico nos arroja la información de siempre, perfil y flux. ¿Sí? En este caso, sea que depende de R y el flux en la dirección R. R representa qué velocidad recibe material el líquido estancado, material de A. Bueno, hasta aquí va a terminar este video. En el siguiente video analizamos qué sucede con la esfera. Antes de terminarlo, bueno, lo veo en el siguiente video.